Estimados oyentes de la América Latina, la licenciada Ángela Acuña de Chacón, embajadora representante de Costa Rica ante el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, luchadora incansable desde muy temprana edad por el reconocimiento de los derechos de la mujer de su país, les ofrece hoy su mensaje, el mensaje de una de las mujeres del continente americano que en sus luchas cívicas, feministas y culturales exalta con profunda fe el ideal panamericano. Cedemos el micrófono a la embajadora Chacón. Gracias. Desfilan ante nosotros los recuerdos de venerables mujeres, batalladoras en diferentes campos, desinteresadas y leales, sin espíritu político determinado, llenas de esperanza en el futuro de América, celosas de un porvenir mejor para sus hijos, mujeres que posiblemente vieron en su sacrificio la imagen de un mundo diferente al que hoy se ofrece a la consideración de los pueblos y de los hombres. No sospecharon ellas que el universo sufriría transformaciones hondas y que la historia tal como se la miraba otrora no sería jamás la actual, sino que estaría sujeta a cambios violentos. No se puede hoy modificar por el capricho de unos el estado del mundo entero, al cual la antigua geometría histórica y la antigua mecánica política no se acomodan ya. Más por encima de la ciencia humana, de las transformaciones de las sociedades, de los modernos principios que las rigen, por sobre el desconcierto que reina entre los pueblos, el desorden de las comunidades y la intranquilidad de las familias, está la aspiración de las mujeres buenas, conscientes de su destino en la tierra, tendiente a buscar el sosiego, la armonía, la fortaleza moral. Vivía en una finca que era propiedad de mi papá. Un vecino nuestro, uno de los peones, era el esposo de una mujer que tenía ella un hijo cada año. Y cuando el hijo era hija, él le daba una paliza nomás dar a luz. Todos escuchábamos los gritos. En ese tiempo nadie intervenía en esas situaciones y se entendía que eso era un problema, un asunto de la vida privada y que nadie debería intervenir. Yo me empecé a preguntar si en realidad nadie debería intervenir y me preguntaba qué pasa con las mujeres, que nacer una mujer significa algo tan grave. Y luego ahí se fueron sumando esas cosas que las feministas entendemos como agravios, son agravios. Yo me hice feminista en 1968 y lo tengo muy claro porque vivía en Nueva York en esos momentos y estaba muy involucrada en las manifestaciones contra la guerra en Vietnam y cayó en mis manos lo que luego se convertiría en la política sexual, ¿verdad?, de Kate Millett, que no era un libro, eran unas ideas y a mí me encantó la idea de una sociedad, de un movimiento que buscara la igualdad entre hombres y mujeres y por ende el fin de las desigualdades todas, porque como las mujeres somos de todas las etnias, de todas las clases sociales, de todos los grupos sociales, en casi todos hay mujeres, pues entonces si se lograba la igualdad entre hombres y mujeres, se lograba la igualdad en toda la sociedad y eso me gustó mucho. En Naciones Unidas descubrí lo que sería para el resto de mi vida mi pasión, que son los derechos humanos. Yo nunca había oído hablar de derechos humanos, o sea, una oía de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no sabía lo que era, ¿verdad? Era así como una declaración muy importante. Yo pensaba que era más que nada para terminar con la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que la Declaración Universal es digamos, producto de esa guerra mundial. Pero ahí en Naciones Unidas me tocó ir a varias conferencias sobre cómo lograr la paz, cómo lograr el desarrollo, los gobiernos discutiendo eso y vi que citaban mucho los derechos humanos y la Declaración Universal. Mi mamá era feminista, aunque no se hubiera llamado feminista, así que yo crecí en eso. Y además tenía un abuelo, yo tenía 2 hermanos, y mi abuelo, yo era el amor de mi abuelo. Entonces yo me iba a hablar con mi abuelo los sábados y
tomábamos whisky, todavía me acuerdo, una cosa de whisky que él me daba y nosotros hablábamos de tú a tú. Entonces mi abuelo siempre me trató en una forma total y completamente como un ser humano que podía pensar, con la cual se podía hablar, con la cual se podía discutir y que tenía inteligencia. Ya estaba la semilla planteada, me fui a Estados Unidos a estudiar y ahí pasé varios años estudiando, sacando el doctorado, y después de que saqué el doctorado en psicología clínica, me quedé en California. Allí conocí a otras mujeres y comenzamos a hablar de por qué era lo que habíamos aprendido como psicólogas clínicas. Todas éramos psicólogas clínicas. Y nos dimos cuenta que todo lo que habíamos aprendido, casi todo, teníamos que desaprenderlo, que había un sexismo, una misoginia en toda la disciplina, en todo el contenido de lo que era psicología clínica, que nosotras no podíamos aceptar. Tuve la experiencia de trabajar simultáneamente en el Liceo de Costa Rica y en el Colegio Superior de Señoritas, en 11º años, que ya van para la universidad. Y el comportamiento de los muchachos y las muchachas, por supuesto, tenía que ser diferente, pero en la relación de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, había una diferencia grandísima. Cuando asumo la vicerrectoría de extensión, por primera vez una mujer en un cargo de vicerrectoría, me doy cuenta que el Consejo Central de Extensión era totalmente masculino. No era solo yo la única mujer. Y ellos eran directores de las facultades. La de Exactas tenía una mujer que es la actual rectora, era la única, y los demás eran varones. Entonces algo está pasando porque la mujer no accede, cuando en el área de extensión en la Universidad Nacional la mujer tiene un papel preponderante. El deporte en los años 50 era casi que pocas mujeres jugaban o hacían deporte. Tuve la oportunidad, porque era la más chiquilla en los deportes, de conocer a grandes basquetbolistas que hoy engalanan la Galería del Deporte en Costa Rica, y una gran mujer que fue Carmen Naranjo y que pocas personas conocen, que fue la primera ministra mujer del deporte del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Ella y su hermano formaban el equipo de baloncesto de Versalles, y ahí estuvimos. Yo estuve en Versalles y viajamos por Centroamérica y tuve gratas experiencias. Buscamos ese respeto, lo buscamos y lo conseguimos. Y fuimos uno de los equipos, por demás, por lo menos 5 o 6 equipos de mujeres en aquel entonces, de que dieron la batalla en la época de los 50 y los 60. Una vez dijimos a codazos, y a codazos fuimos, y a codazos nos hicimos respetar. Toda mi vida fui trabajadora doméstica desde los 13 años. Y mi mamá fue toda la vida trabajadora doméstica. En total fueron 30 años. El 50% de las trabajadoras domésticas habíamos sido víctimas de acoso y abuso. Tanto así que muchas compañeras mías, de amigas y compañeras, salieron embarazadas de patronos y de hijos de patronos. Muchas empleadoras que tenían hijos adolescentes les encantaba que la primera relación sexual que tuviera el muñequito de la casa fuera con la trabajadora doméstica. Y tuvieron hijos de esa gente. Lo que pasa es que después tiraban a la trabajadora a la calle, le echaban y ellos se dejaban el hijo o la hija. Cosas así, ¿verdad? Que sucedieron en ese entonces, de ingratitudes, de esclavitud, de servidumbre. La empecé a ver desde que me organicé en la Alianza de Mujeres Costarricenses. Ahí en la Alianza aprendí que había una desigualdad, tanto como mujeres como trabajadoras, y después en la desigualdad de género, con el tiempo, a través de los años, me fui dando cuenta que también había desigualdad de género. En la lucha por construir un planeta de paz,
libre de la opresión y la dominación ejercida por el patriarcado. Las mujeres del mundo hemos venido delineando diversas estrategias que nos permitan influir en la toma de decisiones en todos los ámbitos en que se ejecuta el poder patriarcal. Porque no puede haber verdadera democracia cuando en el seno de muchísimos hogares se vive bajo las órdenes de un déspota doméstico, gozador privilegiado, heredador de una cultura patricéntrica. Un déspota doméstico ante el cual todos los demás son débiles. El patriarcado es muy difícil de erradicar, pues yo pretendo poner mi granito de arena en el sentido de erradicarlo. Comenzamos aquí en Costa Rica y lo extendimos por América Latina, la lucha por los derechos humanos de las mujeres, por lograr que a las mujeres se nos reconociera como sujetos de derechos con igual dignidad y libertad que a los hombres. Para mí, la lucha por que las mujeres seamos consideradas seres humanos es tan seria y tan profunda que no tengo alternativa. No tenía alternativa. Eso era lo que tenía que hacer. De las luchas más importantes para mí y que me marcó más todavía el activismo por los derechos humanos fue el participar activamente en lo que se llamó la conferencia satélite cuando se iba a ver la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que se escogió a Costa Rica como sede para la conferencia regional. Entonces aquí estábamos muchas mujeres, estaba Roxana Arroyo, estaba María Suárez, estaba Marta Solano, estaban muchas mujeres que estábamos ya en el movimiento por los derechos humanos de las mujeres, porque en aquella época, esto es 1992, los derechos de las mujeres no eran derechos humanos. Esto tuvo su culminación en el año 93, que es un año que marca mucho mi carrera en todas estas materias, porque en el año 93 fuimos a Viena a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos y ahí ocurrieron para mí dos cosas muy importantes. Una fue el contacto directo y oír de viva voz de las mujeres que venían clamando justicia de la guerra que para entonces se libraba en la antigua Yugoslavia, mujeres que habían sido violadas por los grupos armados que participaban en ese horrible conflicto, oírlas, verlas, formar parte de un tribunal ad hoc que se formó en esa conferencia en Viena, y luego que logramos establecer en la declaración final de la conferencia lo que tanto habíamos peleado, era la declaración del reconocimiento de que la violación de los derechos humanos de las mujeres es una violación de los derechos humanos. Entonces las mujeres empezamos a reunir con un eslogan que se llamó "Los derechos de las mujeres son derechos humanos", Women's Rights are Human Rights, en todo el mundo, a exigirle a nuestros estados que exigieran a la Conferencia Mundial que hubiera esa declaración, que los derechos de las mujeres eran derechos humanos. Y logramos que aquí en la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe, que fue en Costa Rica, logramos que la parte oficial, porque nosotros éramos la conferencia satélite, que vinieron mujeres de toda América Latina, hicimos una petición que se llamaron los 16 puntos, pero en realidad eran más, pero para que sonara menos, 16 puntos, que terminaron siendo como 23, pero todos los puntos no los aceptaron en la conferencia, en la regional de América Latina. ¿Y por qué no los aceptaron? Y aquí es algo que te va a interesar mucho, porque la presidenta de esa conferencia era nada menos que Elizabeth Odio. Formar parte de ese esfuerzo que dimos mujeres que estaban fuera de los organismos y mujeres que estábamos dentro de ese tribunal, y que preparó el camino para el Estatuto de Roma en el año 98, en donde se incorporó la jurisprudencia que habíamos logrado en los tribunales ad hoc, tanto el de la antigua Yugoslavia como el de Ruanda, se incorporó en el Estatuto de Roma y se logró que desde entonces estos crímenes sean crímenes internacionales que deben ser considerados, y al mismo tiempo alertamos a la comunidad internacional, lo cual hace que desde el año 2000
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se emitan todos los años resoluciones que llaman a las obligaciones de los estados para combatir este terrible flagelo y que complementan los esfuerzos que en el continente latinoamericano se hicieron cuando se aprobó la Convención de Belém do Pará, y que es un instrumento internacional de lucha muy importante. Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, una convención tan importante que nos ha ayudado a movilizarnos contra la violencia. En la Alianza de Mujeres desde 1956 venía viendo la situación de las trabajadoras domésticas. Cuando estaba Luisa González, Minia Prieto, todas esas mujeres que estuvieron en la Alianza de Mujeres, entonces vieron la situación de las trabajadoras domésticas. En ese proyecto de la Alianza de Mujeres pidieron que tenía que ser una trabajadora doméstica que organizara a las mujeres trabajadoras. Me dijeron que si yo quería hacer eso. Me dio miedo, ¿verdad? Al principio, pero me metí. Dije yo, vamos a hacerlo. Entonces lo que me pidieron fue organizar a las trabajadoras domésticas. Ese era el proyecto. Entonces me fui al Parque de la Merced, el Parque Central, hablé con unas mujeres trabajadoras domésticas un domingo y dijeron que sí, que teníamos problemas, que no nos pagaban vacaciones, bueno, todos los derechos. Entonces nos organizamos 20 mujeres y lo hicimos la asociación. El objetivo de que nos organizamos fue la modificación a la ley del Código del Trabajo. El horario de trabajo, el día libre de la semana y los feriados completos. Era lo que faltaba, que no estaba bien en el código. Lo demás sí estaba. Aunque no se cumplía ni se cumple, pero bueno, ahí estaba. El otro objetivo era la compra de las sedes. Y después trabajar y capacitar a las mujeres para que defendieran sus derechos. Capacitación de derechos y deberes. Esos fueron los 3 objetivos con que empezamos. Los empleadores dijeron, ¿de dónde salieron esas viejas? ¿Qué es esa barbaridad? Porque nunca sabían ni el código del trabajo, ¿verdad? La organización ha crecido. Tan es así que ahora somos 2.500 afiliadas, pero 500 son las activas y a nivel nacional. Hicimos un proyecto de ley y lo llevamos a la Asamblea Legislativa, pero duramos 18 años para que se aprobara esa ley. Hicimos un lobby todo el tiempo de ir y hablar con los diputados y luchar, pero nos costó 18 años. En el 2009 fue que se aprobó la ley de igualdad con los demás trabajadores. Ahora estamos en igualdad, totalidad. Vine a Costa Rica por un año y di los primeros cursos en género que se dieron en Costa Rica. No solamente en género, también se dieron en terapia feminista. Y ahí luego se retiró Zoraida, llegó Cora Ferro, y Cora Ferro inmediatamente adoptó el proyecto. El asunto empieza ahí mismo, en la Vicerrectoría de Extensión, cuando conozco a Cora Ferro. Andaba con una inquietud muy grande de que había que hacer algo por la mujer universitaria. Su primer planteamiento era ese. Y hablábamos del asunto. Paso a la Secretaría General y entonces viene Cora con un grupo distinguido de mujeres al tiempo a plantear la necesidad de crear un programa universitario que se llamó posteriormente Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Pero era una idea y era un proyecto escrito, pero luchar por ese proyecto fue una de las grandes luchas porque la gente se reía cuando uno le planteaba que íbamos a abrir estudios especializados en la mujer dentro de una universidad.
Pero Cora Ferro fue más allá de que fueran cursos aislados que se le daban a mujeres que ahora han hecho montones de cosas en Costa Rica, sino que ella vio la posibilidad de que esos cursos les dieran crédito y fueran parte de una maestría. Y eso fue un punto muy importante. Entonces ahí estaba Elizabeth Odio en la vicerrectora de la Universidad de Costa Rica, y entonces se hizo un acuerdo entre la UNA y la UCR para plantear una maestría conjunta en estudios de la mujer, y se convirtió en la primera maestría regional, creo yo, de Latinoamérica, y la única que era un programa conjunto entre las dos universidades. Cora, Elizabeth y una serie de mujeres que ya estaban incorporándose al movimiento que consideraba que la mujer era un ser humano, por ponerlo en otra forma, y se formó la maestría conjunta. Las mujeres hemos ido develando nuestra condición de víctimas al tiempo que estamos construyendo nuestra identidad protagónica en el cambio y la nueva utopía. Porque somos un grupo, porque yo no soy sola, porque en este grupo, nos conozcamos o no nos conozcamos, hay muchas mujeres trabajando y haciendo lo suyo en Europa, en la India, en África, hay mujeres árabes, hay mujeres de todas partes del mundo. Ese diálogo, esa especie de diálogo que tenemos mujeres de muy diferentes partes. Algunas nos conocemos, conozco a Maya Brenes, conozco a Elizabeth Odio, conocí a Ángela Acuña, conozco a Alda Facio, tengo relación con muchas de ellas, una relación intelectual y afectiva también, pero en otros casos ni las conozco ni las conoceré nunca y me siento como hermana de ellas. Hablamos de muchos logros, ¿verdad? Pero de esos años para atrás, estábamos como invisibles y hemos venido logrando dignificar el trabajo doméstico. Una de las luchas importantes. De las que más recuerdo son aquellas que aportamos después de ver a esos niños que venían de grandes proezas, con grandes medallas de oro, y que pasaron por la piscina de la Escuela de Ciencias del Deporte y que fueron diferenciados. La conquista importante que dimos en vida estudiantil, porque los estudiantes tuvieran residencias, buenas residencias, y que tuviesen sus becas equiparadas a sus necesidades. Esas fueron luchas importantísimas que estuvimos dando para que ellos pudiesen venir desde lejos de la capital, desde lejos de nuestra ciudad Heredia, a venir a realizar sus estudios en nuestra universidad. Esa vivencia académica es grandiosa para después de pensionada, después de gozar de mi pensión ya, de estar tranquila, de no tener horarios, siempre estoy recordándolos. El hecho de que el Estado me haya reconocido mi trayectoria como escritora con el Magón, lo considero más que un reconocimiento para la persona que soy yo, una señal, un símbolo. Es como levantar una banderita, decir, mire, estas ideas son importantes. Y creo yo, en ese sentido me alegra mucho porque creo que han premiado a un colectivo completo, que somos las mujeres que estamos luchando porque el patriarcado deje de ser, porque haya una sociedad igualitaria y donde nadie sea más que nadie porque tenga testículos o porque no tenga. Ciertas de las luchas que hemos dado, tan fuertes, no han dado los resultados que esperábamos. Y muchos, más bien, en muchos lugares se ha visto que hemos vuelto para atrás. Y entonces te pones a pensar, bueno, si las luchas no han dado los resultados esperados, ¿hay alguna esperanza de que este mundo patriarcal, en la subordinación terrible de la mujer, el nivel universal, pueda cambiar? En la realidad no hemos logrado erradicar ni la discriminación ni la violencia, pero yo creo que no es porque no sirva, sino porque estas cuestiones tardan mucho, porque cambiar
una sociedad que naturaliza la violencia contra las mujeres, cambiar una sociedad que naturaliza la discriminación contra las mujeres, no se hace de la noche a la mañana. Entonces yo me he dedicado a pensar en qué es lo que sería una verdadera educación para niños y niñas. ¿Cómo se educa para que el niño y la niña no tenga una persona que es distinta a ella y a la cual tiene que rechazar? Para mí, el medio ambiente y la cultura o la división que había antes entre sexo y género no es algo que tiene sentido. La manera en que nos comportamos, lo que hacemos, modifica los genes. Es muy importante cambiar lo que hacemos desde muy niños y lo que enseñamos desde muy chiquitos para lograr cambiar estas estructuras que hemos creado. Y es lo único en que internamente yo veo más esperanzas. Y desde luego para eso entonces querés enseñar paz, querés enseñar que personas se respeten y se amen. Hay que hacer una transformación radical de la forma en que se educa, en lo formal y en lo familiar, a las niñas y a los niños para que realmente podamos tener una sociedad que sea equitativa, que sea justa, que sea igualitaria. Somos muchas las que estamos contestando ese discurso, las que estamos cuestionándolo, desde la señora que barre el piso y que va en su ámbito y puede replicar a jefe y decirle porque usted me trata de menos, pero luego están filósofas que están contestando desde un punto de vista absolutamente con las mismas armas intelectuales con que todos los grandes que han escrito tonterías, porque cuando hablan de mujeres los grandes escriben tonterías, pues los están rebatiendo con esas mismas armas intelectuales que son como tractores, y eso me encanta. Y creo que esa lucha en algún momento tal vez no la voy a ver yo y tal vez no la van a ver mis hijas, pero esto va a cambiar. Le pedimos a las antepasadas, a las mujeres que estuvieron antes que nosotras, a las que lucharon contra la violencia y a las que la vivieron en carne propia, que protejan a las niñas de la violencia, de los golpes y el abandono, de tantas formas de violencia que las acosan. Les pedimos que les abran un futuro amoroso.
Estimados oyentes de la América Latina, la licenciada Ángela Acuña de Chacón, embajadora representante de Costa Rica ante el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, luchadora incansable desde muy temprana edad por el reconocimiento de los derechos de la mujer de su país, les ofrece hoy su mensaje, el mensaje de una de las mujeres del continente americano que en sus luchas cívicas, feministas y culturales exalta con profunda fe el ideal. Cuando el hijo era hija, él le daba una paliza nomás dar a luz. Todos escuchábamos los gritos. En ese tiempo nadie intervenía en esas situaciones y se entendía que eso era un problema, un asunto de la vida privada y que nadie debería intervenir. Yo me empecé a preguntar si en realidad nadie debería intervenir y me preguntaba qué pasa con las mujeres, que nacer una mujer significa algo tan grave. Y luego ahí se fueron sumando esas cosas que las feministas entendemos como agravios, son agravios. Yo me hice feminista en 1968 y lo tengo muy claro porque vivía en Nueva York en esos momentos y estaba muy involucrada en las manifestaciones contra la guerra en Vietnam y cayó en mis manos lo que luego se convertiría en la política sexual, ¿verdad?, de Kate Millett, que no era un libro, eran unas ideas. Y a mí me encantó la idea de una sociedad, de un movimiento que buscara la igualdad entre hombres y mujeres y por ende el fin de las desigualdades todas, porque como las mujeres somos de todas las etnias, de todas las clases sociales, de todos los grupos sociales, en casi todos hay mujeres, pues entonces si se lograba la igualdad entre hombres y mujeres, se lograba la igualdad en toda la sociedad y eso me gustó mucho. En Naciones Unidas descubrí lo que sería para el resto de mi vida mi pasión, que son los derechos humanos. Yo nunca había oído hablar de derechos humanos. Entre los pueblos, el desorden de las comunidades y la intranquilidad de las familias está la aspiración de las mujeres buenas, conscientes de su destino en la tierra, tendiente a buscar el sosiego, la armonía, la fortaleza moral. Vivía en una finca que era propiedad de mi papá. Un vecino nuestro, uno de los peones, era el esposo de una mujer que tenía ella un hijo cada año. Y cuando... Panamericano. Cedemos el micrófono a la embajadora Chacón. Gracias. Desfilan ante nosotros los recuerdos de venerables mujeres, batalladoras en diferentes campos, desinteresadas y leales, sin espíritu político determinado, llenas de esperanza en el futuro de América, celosas de un porvenir mejor para sus hijos, mujeres que posiblemente vieron en su sacrificio la imagen de un mundo diferente al que hoy se ofrece a la consideración de los pueblos y de los hombres. No sospecharon ellas que el universo sufriría transformaciones hondas y que la historia tal como se la miraba otrora no sería jamás la actual, sino que estaría sujeta a cambios violentos. No se puede hoy modificar por el capricho de unos el estado del mundo entero, al cual la antigua geometría histórica y la antigua mecánica política no se acomodan ya. Más por encima de la ciencia humana, de las transformaciones de las sociedades, de los modernos principios que la rigen, por sobre el desconcierto que